Continuamos con la parte número 26 de este curso de plantillas personalizadas en Excel usando macros. En esta parte vamos a detallar una macro que nos permita el registro o ingreso de datos en una caja de texto, pero que estos sean solo textos. En el video anterior ya conocimos a cómo permitir el registro de solo números, que si no lo has visto, te sugerimos revisarlo. Es el video número 25 de esta serie de videos que estamos publicando en el canal. Y si quieres aprender macros en un proyecto real, entonces te invito a revisar los videos que ya fueron publicados sobre este tema ingresando a este mismo canal, porque ahí mencionamos mucha información con respecto a la programación en IVA de Excel. De lo contrario, si estabas esperando esta parte número 26, comencemos. Muy bien, queridos amigos, en este video vamos a estar detallando a cómo permitir solo textos en ciertos controles de un formulario. Por ejemplo, en este formulario de registro de trabajadores podemos ver que el control de los apellidos y nombres, donde solo se debe permitir el ingreso de textos, y si te fijas, de momento nos permite ingresar números y textos. Es decir, no existe un control con respecto al ingreso de datos. Al igual que en el control correo electrónico, el apodo y el cargo o puesto de trabajo. Configurar este tipo de controles o filtros harán que se disminuya el margen de error que podríamos cometer al registrar datos. De igual forma podremos configurar en nuestros formularios proveedor-cliente, en nuestro control registro de productos y en nuestro control liberación de lotes. Entonces ingresamos al código de nuestra plantilla, en especial a nuestro formulario registro de trabajadores, y aquí identificamos nuestro control de solo textos, en este caso el control de los apellidos y nombres. Ingresamos dentro y nos lleva directamente al evento change del control, y es aquí que vamos a programar la macro que nos permite ingresar solo textos. Primero vamos a declarar tres variables, la primera de nombre texto de tipo variant, la segunda de nombre carácter también de tipo variant y la tercera de nombre largo de tipo entero. Ahora vamos a decir que la variable texto sea igual al textbox-p apellidos y nombres.value. Luego a la variable largo sea igual a la función len o largo del mismo textbox-p apellidos y nombres.value. Con esto hemos identificado primero nuestro control donde se está insertando el texto. Luego hemos determinado qué largo o cuántas cifras tiene ese texto ingresado o esos datos ingresados, gracias a la función len. Lo que nos falta es implementar un bucle for que nos permita recorrer cada cifra de los datos ingresados en el control para ver si es un número o es un texto. En este caso, si es un número, no será aceptado, pero si es un texto, entonces sí será aceptado. Entonces decimos que el bucle recorra todos los caracteres empezando desde el primer carácter hasta el que tiene identificado la variable largo y cerramos el bucle. Ahora, ¿qué va a pasar cuando encuentra que no es un texto? Simplemente que la variable carácter sea igual a la función sint de toda la función mid dentro de la variable texto y que inicie en el carácter i o cifra 1 de los datos que ha recopilado la variable texto. Esta función mid es la función extrae que usamos en la hoja de Excel y tiene dos argumentos. El primero es el texto donde buscar. En este caso será lo que almacena la variable texto, que es la información que se escribe en el control textbox de los apellidos y nombres. Y el segundo argumento es la posición inicial de donde vamos a extraer carácter por carácter, en este caso desde la cifra número 1, donde empieza el bucle for. Por otra parte, toda esta función mid o extrae lo hemos agrupado bajo una nueva función sint, que permite redondear lo que devuelve la función extrae. Esto para permitir identificar solo a números enteros dentro del bucle for. Cada número entero será una cifra que representa a un número ingresado dentro del control textbox-p apellidos y nombres, que lo tenemos almacenado en la variable texto.
Ahora, lo que nos falta implementar es una condición que nos permita excluir todos los números que la variable carácter ha encontrado al momento de extraer lo que se escriba en el control textbox-p apellidos y nombres. Para esto, primero vamos a condicionar a la variable carácter que solo se ejecute cuando se encuentre diferente del vacío. Entonces decimos, si la variable carácter es diferente del vacío, entonces que realice una determinada acción. Ahora bien, vamos a ordenar nuevamente a Excel de la siguiente forma. Si lo que almacena la variable carácter no es un texto a través del objeto application y la función es texto, entonces que realice una determinada acción. Si te fijas, con esta línea de código estamos negando la variable carácter, interpretándose de la siguiente manera. Si lo que almacena la variable carácter no es un texto, entonces debemos de excluir dichos caracteres porque son números. Ahora vamos a darle una salida a todo lo que hemos recopilado en este código. Entonces vamos a decir que el mismo control textbox-p apellidos y nombres.value sea igual a la función reemplazar el texto original que lo tenemos en la variable texto, los caracteres de números que lo tenemos en la variable carácter por un vacío. ¿Qué hemos hecho con estas líneas de código? Mira, te explico nuevamente. Si la variable carácter tiene o ha identificado que la cifra es un número, entonces que lo reemplace por un vacío. De esta forma, si ejecutamos el formulario de Excel y si ingresamos un número en el control de los apellidos y nombres, podemos ver que no se permite tal registro. Pero si quisiéramos registrar una letra, podemos ver que sí es posible. Es decir, tales caracteres de texto son permitidos en este control, mas no los caracteres de números. De esta forma, hemos restringido a solo textos al control de los apellidos y nombres, obteniendo así un filtro adicional para no cometer errores al momento de registrar datos en la hoja de Excel. Ahora, ¿cómo hacemos para configurar esto en otros controles? Por ejemplo, en el control del correo electrónico, en el apodo y en el cargo y otros controles más de los otros formularios. Es muy sencillo. Primero regresamos a nuestro código que hemos programado. Copiamos, regresamos a nuestro control del correo electrónico. Con doble clic ingresamos al evento Change, pegamos el código y algo muy importante es cambiar el nombre del control. Por ejemplo, como estamos dentro del correo electrónico, copiamos el nombre del control y aquí cambiamos, por ejemplo, en la variable texto, en la variable largo y finalmente en la condición de salida. Ahora, si ejecutamos el formulario y revisamos el control del correo electrónico, podemos ver que solo nos permite ingresar textos y si intentamos escribir números, pues no se permite. De esta forma, te hemos explicado a cómo permitir solo textos en ciertos controles de Excel y este mismo código puedes usarlo para programar los demás controles de los otros formularios. Por ejemplo, puedes usar el código para limitar a solo textos el control del cargo o puesto del trabajador. La razón social en el caso del formulario de registro de clientes y proveedores. En el departamento también puedes hacerlo. En el caso del formulario del registro de productos, puedes dejarlo sin estas restricciones porque puede ser que existan nombres o marcas que combinen textos y números. De igual forma, puedes revisar si en algún control de estos formularios es necesario implementar este tipo de restricciones de solo texto. Lo dejo a criterio de cada uno. En mi propia opinión, tanto en el formulario de productos y el formulario de liberación de lotes, lo dejaré por defecto. Pero si has hecho algunas modificaciones de esta plantilla y exista controles de solo texto en tu caso, puedes usar el código para restringir a solo textos. Muy bien, queridos amigos, con esto hemos llegado al final de esta parte número 26, pero en la parte número 27 estaremos conociendo a cómo permitir solo el ingreso de números decimales en un control de un formulario. Si te fijas, en el formulario liberación de lotes podemos ver que la cantidad
y el precio pueden ser decimales. Entonces, ¿cómo limitar el registro a números decimales? Esto lo estaremos revisando en la parte número 27, así que no te lo pierdas. Para eso te invitamos a suscribirte y formar parte de esta gran familia. Bendiciones para todos, hasta el próximo video.